Lleva 11 partidos, 3 triunfos, 3 empates y 5 derrotas. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí sudamericano, americano y de todo el continente. Hoy seguimos con esta serie que no para, que todavía faltan selecciones y que claramente tienen que ir viendo para ver con quiénes se van a estar enfrentando, cómo arrancan cada una. Y sí, hoy nos toca hablar de qué probabilidades tiene Chile de poder clasificar al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con este proceso de eliminatorias sudamericanas y también la Copa América de Estados Unidos el año que viene, en el 2024. Todo lo que tenemos que saber de cómo ha afrontado el proceso anterior de las eliminatorias anteriores con la Copa América del 2021, absolutamente todo, y también cómo va a ir desde este lado, cómo llega a estas próximas eliminatorias sabiendo todas las novedades que hay de frente a lo que va a ser el próximo Mundial. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno, pero ninguno de los videos, porque se vienen las próximas fechas y las primeras de esta eliminatoria sudamericana rumbo al 2026. Y ahora sí, vayamos con todo a ver qué probabilidades tiene la selección de Chile de ir al próximo Mundial. Hoy Chile ya no es lo que era. Chile en su momento, en los años anteriores, remontándonos a su época dorada, con 2 Copas Américas en el 2015 y en el 2016, clasificando también a los mundiales, representando a Sudamérica en estas Copas del Mundo en esos mismos años, ya no es lo que era. Ya no tiene estructura, ya no tiene un proceso, ya no tiene un proyecto y tampoco se puede mirar con buenos ojos su futuro. Todo ese trabajo logrado por grandes entrenadores, en especial a Marcelo Bielsa, quien fue uno de los precursores de este gran proyecto chileno que coronó con Copas Américas y que también pudo competir de igual a igual en las Copas del Mundo, ya no tiene ese futuro. Chile ya hace varios años que viene quedando afuera de los últimos mundiales y que no viene haciendo las mejores de las eliminatorias. Y así tampoco hablando de la Copa América. Nos vamos a remontar a la última eliminatoria, donde nuevamente quedó afuera de un nuevo mundial, de una nueva Copa del Mundo. Finalizando en 7ª posición, Chile terminó con 19 unidades, con 5 triunfos, 4 empates y 9 derrotas. Pero debemos remontarnos al inicio de esas eliminatorias rumbo a Qatar 2022, que fueron iniciadas por Reinaldo Rueda. El colombiano tenía la posibilidad de llevar a Chile nuevamente al Mundial luego de lo que había sido la falta en Rusia 2018. Pero sin embargo el colombiano no duró mucho, ya que más allá de su proceso anterior duraría 4 partidos de las eliminatorias sudamericanas, los primeros 4 en los cuales perdió 2, empató 1 y ganó tan solo 1. En su total ha dirigido 27 encuentros, ha ganado 10, igualó 7 y perdió otros 10, con 40 goles a favor, pero 39 en contra. En total, en un promedio de puntos, había sacado 37. Luego de lo que fue el mal comienzo de Reinaldo Rueda, sí, otro entrenador asumía en la selección chilena, en este caso el uruguayo Martín Lazarte, quien iba a dirigir todo el resto de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, pero que no le iba a alcanzar para poder clasificar a la selección chilena. En el medio tuvo la Copa América 2021, donde logró clasificar con lo justo en 4ª posición en el grupo A, integrado por Argentina, Uruguay, Paraguay y también Bolivia, más allá de los chilenos, donde iba a ganar un partido, igualar 2 y ser derrotado en 1 para clasificar en la 4ª posición y luego ser eliminado en cuartos de final por quien iba a ser el subcampeón y finalista de esa copa y también anfitrión, la selección de Brasil, por 1-0. A partir de allí, como lo dijimos, Martín Lazarte nuevamente iba a dirigir el resto de los partidos de eliminatorias sudamericanas, para luego finalizar en 7ª posición, como lo dijimos. A partir de ahí, su renuncia a la selección chilena, habiendo dirigido 22 encuentros con 7 triunfos, 6 empates y 9 derrotas, 21 goles a favor
y 28 goles en contra. En un total promedio en esos 22 encuentros, 27 puntos. Claramente que el recorrido de la selección chilena fue un fracaso. No fue para nada auspiciante y volviendo a quedar por segunda vez consecutiva eliminado nuevamente de un mundial. Y no haciendo la mejor de las Copas Américas que en alguna vez Chile pudo haber hecho. A partir de esto, Chile, luego de haber utilizado 2 entrenadores en el proceso de eliminatorias sudamericanas con la Copa América 2021 en el medio, volvió a optar por otro entrenador. Martín Lazarte terminó dejando el puesto vacante y ahí es donde Chile decidió traer a Eduardo el Toto Berizzo, quien había hecho una mala campaña y había quedado eliminado de alguna manera, más allá de dejar el proceso a mitad de camino a Paraguay de las eliminatorias sudamericanas. Chile decidió traerlo por su pasado en distintos clubes chilenos a la hora de dirigir. En este caso, Eduardo el Toto Berizzo en Paraguay logró dirigir 31 encuentros, sabiendo que tuvo parte de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y 2 Copas Américas en las cuales no pudo triunfar. 31 encuentros ha dirigido con 7 triunfos, 11 empates y 13 derrotas, 37 goles a favor y 47 en contra, con un total de 32 puntos. A partir de allí, Eduardo el Toto Berizzo se hizo cargo de la selección chilena y hasta ahora ha dirigido todos amistosos, a la espera de una nueva eliminatoria sudamericana. Hasta el momento lleva 11 partidos, 3 triunfos, 3 empates y 5 derrotas, con un total de 14 goles a favor y 14 en contra, en un promedio de 12 puntos hasta el momento en estos 11 encuentros. No es muy auspiciante hasta el momento ni tampoco muy alentador el proceso de la selección chilena. Son muchas malas decisiones y hasta ahora 3 entrenadores en lo que fueron el proceso anterior y el que ahora está por comenzar, sin ningún tipo de auspicio en cuanto a los puntos y en cuanto a las estadísticas que han manejado o que manejan, en este caso, el técnico actual, tanto como los técnicos anteriores. Y Chile sigue en un proceso de renovación, sigue en un proceso de tratar de volver a conformar una selección competitiva con jugadores que puedan estar a la altura de las eliminatorias y generarle una alegría al país para poder estar nuevamente en una Copa del Mundo. Pero sin embargo, Chile va a paso lento y tampoco tiene una selección aún competitiva. Recordemos que también su selección juvenil queda afuera del Mundial Sub-20 y tampoco tiene muchos jugadores a nivel europeo, lo cual también genera mucha competitividad y crecimiento a la hora de hablar de un plantel competitivo en eliminatorias sudamericanas. En este caso, Chile actualmente cuenta, entre otros jugadores, con Brian Cortés, Gabriel Arias, Cristóbal Campos, Tomás Ahumada, Diego Carreño, Guillermo Maripán, Matías Catalán, Benjamín Kusevich, Rodrigo Echeverría, Jonathan Villagra, Daniel Gutiérrez, Tomás Galdames, Moisés González, Gabriel Suazo, Eugenio Mena, Antonio Díaz, Guillermo Soto, Nayel Mesatú, Eric Pulgar, Víctor Méndez, Vicente Pizarro, Gary Medel, William Alarcón, Alfred Canales, Felipe Loyola, Marcelino Núñez, Charles Aranguis, César Pérez, Arturo Vidal, Jason Fuentealba, Diego Valdés, Lucas Asadi, Javier Altamirano, Felipe Chamorro, Ben Brereton Díaz, Alexander Aravena, Darío Osorio, Clemente Montes, Juan Delgado, Marcos Volados, Julián Alfaro, Maximiliano Guerrero, Alexis Sánchez, Damián Pizarro y Bruno Bartichotto. Más allá de, por ahora, lo poco emocionante que pueda llegar a ser las eliminatorias para Chile y lo poco prometedoras desde el inicio, lo importante también, como varias de las selecciones sudamericanas que luchan por un puesto en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tienen que saber, para quien no lo sepa y para el que lo sepa recordarlo, que el próximo Mundial será de 48 selecciones. Y al haber más selecciones en el próximo Mundial, sí, la FIFA le ha otorgado más cupos a CONMEBOL para poder otorgarle a sus selecciones. A partir de ahora, en la próxima eliminatoria, clasificarán 6 selecciones de manera directa, del primer puesto hasta el sexto, y el séptimo será
el tan ansiado y tan clásico repechaje para las selecciones de Conmebol. Si nos basamos en las eliminatorias anteriores, Chile podría haber jugado el repechaje en este nuevo formato de mundial, pero veremos si lo hace o si termina clasificando de manera directa para el próximo. Si llega a quedar eliminado nuevamente, al ser tan solo 3 cupos los que quedan afuera, va a terminar siendo un nuevo fracaso y una preocupación importantísima en Chile por la falta de competitividad que está teniendo en estos últimos años. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más, ya saben absolutamente todo. Se suscriben acá abajo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Nos pueden dejar ese enorme like, dedito para arriba si les gustó. Si quieren más, obviamente también dejen en los comentarios acá abajo qué les parece, o sea, qué otras selecciones quisieran que hagamos esta serie, este video, qué probabilidades tiene otra selección de la cual todavía no hemos hablado, cuál quieren que sea la próxima, sí, acá abajo en los comentarios. No se olviden también, no se olviden de hacer su predicción, ¿no? Si creen que Chile tiene probabilidades, no, la ven adentro, la ven afuera, repechaje, absolutamente todo, lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.